Hoy traemos un video de una pequeña comparación que va a ser una amiga entre vivir en España, vivir en Dubái y vivir en Paraguay. A esta amiga ya la trajimos la vez anterior donde estábamos conociendo cómo era un barrio como lujoso en Paraguay. De hecho, el primer video donde hablamos de Paraguay en este canal fue de esta amiga y le fue bastante bien. Entonces en esta ocasión vamos a conocer qué es eso que en Paraguay es un poquito mejor o te puede convenir más. Siempre es interesante conocer estos datos, al menos para mí me parece bastante curioso. Me imagino yo que para las personas que ya viven en Paraguay también, sobre todo cómo los ven otras personas desde afuera, extranjeros que están interesados en vivir en otro país. Pues creo que va a estar interesante. El video original como tal se llama España versus Paraguay versus Dubái. Error común al elegir país. Si ustedes quieren ver el video completo, original, sin interrupciones, yo siempre se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, a ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse si aún no están suscritos y vayamos viendo. Este es el error que casi todos cometen al elegir país. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente normalmente no se equivoca de país, se equivoca de modelo de país. Ahora te lo voy a explicar. Veo a personas brillantes que están totalmente frustradas, y no por falta de competencia, por falta de ganas, por falta de interés, por falta de capacidades o de talentos, sino porque están jugando en el tablero equivocado. Y es que no existe el mejor país, solo existe el país que encaja o no con tu momento vital. Hoy vamos a ver el caso de tres. Esto casualmente lo mencioné en el video anterior donde estaba yo mencionando que no es que Paraguay sea el país ideal para todos, sino que dependiendo de tus necesidades y de tus prioridades, Paraguay podría ser interesante. Pero también pueden ser interesantes otros países si tus necesidades son otras o tus prioridades. Tres países que son muy distintos: España, Paraguay y Dubái. España te dice, te cuido, pero te cobro por cuidarte. Luego está Paraguay y es como, no te cuido, pero tampoco te estorbo. Haz lo que te dé la gana, tú por un lado y yo por el otro. No me voy a meter en tu vida. Y luego está Dubái, que básicamente funciona como una empresa. Si produces, te quedas. Y si no, fuera de aquí. Y en este vídeo no voy a explicarte en qué país. Ok, buen resumen. Paraguay no va a estar velando por vos. Vos puedes hacer lo que querrás, pero tampoco te voy a estar oprimiendo. No te voy a cobrar por existir, a diferencia de España. Casi todas las semanas tengo la misma conversación. Marta, ¿cuál es el mejor país para ir a vivir ahora mismo, a día de hoy? Y la verdad es que yo, pues, no entiendo de todo el mundo, ni conozco todos los países del mundo. Lo que sí que te puedo decir es que veo a gente muy brillante y muy capaz, con negocios que funcionan, que está totalmente agotada, que está cansada, que está desanimada, desilusionada y harta de estar corriendo dentro de la carrera de la rata para básicamente pagar impuestos, pagar facturas y ya está, y no poder crecer nunca. El error habitual es pensar que existe un país mejor, pero spoiler, no existe. Solamente existe un país que realmente... Claro, si hubiera un país perfecto para todo el mundo, probablemente ya estuviera saturado y dejaría de ser el país perfecto para todo el mundo. Reúne las condiciones para que tú, en ese momento y con esa situación, puedas prosperar muchísimo más que estando en cualquier otro. Porque sí, cambiando de país cambia totalmente la película y muchas veces el problema no eres tú, sino el lugar donde estás. Y te lo digo yo porque lo he comprobado de primera mano. Es así. Cuando un empresario o un emprendedor está pensando en cambiar de país, normalmente se pone a mirar el mapa y a comparar varios ítems, por ejemplo, fiscalidad, coste de la vida, posibilidad de crecimiento, oportunidades profesionales, networking, en fin, un montón de parámetros que hay que tener en cuenta para acabar tomando una decisión de este calibre. Hoy vamos a ver el caso de tres países que son muy distintos: España, Paraguay y Dubái. Son países que funcionan bajo modelos distintos, reglas distintas y, sobre todo, castigos para los que no encajan. En España, por ejemplo, el gasto público supera el 43% del PIB. Eso significa que casi la mitad de lo que se genera en el país pasa por el Estado y se acaba traduciendo en todo tipo de impuestos: impuestos a sociedades, cotizaciones sociales, impuestos al patrimonio y figuras como los impuestos... Sí, por lo que tengo entendido, en España te cobran impuestos por respirar. Ah, ¿existís? Bueno, te cobramos impuestos. Impuestos solidarios o también los impuestos indirectos o invisibles, que se presentan como temporales pero se acaban instalando de forma indefinida, pues eso se te va comiendo poco a poco todo tu potencial de riqueza. Este sistema lo que hace es coger cada vez más a las personas que generan más. Contra más generas, más te quitan. Más generas, más te quitan. De esta manera, el sistema funciona como que una persona que produce tiene un excedente
Y ese excedente que tiene, lo que se hace es redistribuirlo entre el resto de la gente que tiene falta. Así que es un tipo de funcionamiento que lo que hace es intentar nivelar a todo el mundo a la media. Paraguay opera bajo algo totalmente diferente. El gasto público ronda entre el 20 y el 22% del PIB. El impuesto a la renta personal es del 10% y el impuesto al patrimonio no existe. Y tú me dirás, ¿qué implica esto a la práctica? Pues que con eso del impuesto al patrimonio a mí siempre me ha parecido absurdo. Aquí en mi país existe y a mí se me hace ilógico que uno siga pagando impuestos después de ya haber pagado tu casa, después de ya tener tu terreno. Te mantenés pagando siempre impuestos por ser dueño. Para mí no tiene sentido. El Estado necesita menos de tus ingresos para sostenerse y por lo tanto interviene muchísimo menos en lo que generas y en lo que tú tienes que aportar al Estado. Además, no tiene impuestos progresivos. Todo el mundo paga lo mismo, esté donde esté en la cadena de poder adquisitivo. Por lo tanto, no se mete en cómo inviertes, cómo generas o cómo gastas tu dinero. Tú eres absolutamente dueño de tu patrimonio y haces con él lo que mejor te... Claro, si haces todo legal, porque siempre hay regulaciones, que tampoco piense una persona que anda haciendo negocios turbios que va a llegar a Paraguay y va a hacer lo que quiera. No, te van a regular, obviamente. Pero si trabajas todo bien y todo transparente, probablemente te vaya súper bien. Te conviene solamente aportando ese 10% de tu renta personal, de tu impuesto de sociedades, lo que sería el IRE, y del IVA. En contraposición, Dubái lleva esta lógica al extremo. A primera vista, con esos rascacielos infinitos, podrías pensar que, wow, este es el paraíso y todo perfecto. Pero ahí la norma es que si no produces, estás fuera del país. Está absolutamente vinculado a la producción de la empresa y el dinero que coge el Estado es del dinero de la producción empresarial. Por lo tanto, al final, para tener una empresa en Dubái sí que tienes que hacer una aportación muy grande al Emirato. Pero solamente si eres empresa. Si no produces, estás fuera del país. Vamos a ver los ganadores y los perdedores de cada tipo de modelo. ¿Qué pasa con España? ¿Quién gana viviendo en España? Ganan las personas que son vulnerables y los empleados que son estables. Si estás en esa categoría, ok, puedes llegar a tener una vida correcta. Sí, sobre todo las personas que están interesados en pertenecer a una empresa. Trabajar para una empresa y no pensar nunca en hacer tu negocio ni poner tus propios emprendimientos. Si no te interesa, si estás dispuesto a vivir siempre como parte del sistema, pues creo que al final puedes encajar súper bien allí. Sin grandes aspiraciones en España. ¿Quién pierde? Los emprendedores, los profesionales ambiciosos y las personas que quieren crecer y retarse a sí mismos, básicamente. ¿Quién gana en Paraguay? Pequeños empresarios, los autónomos, que serían los freelancers, y también las familias que están bien conectadas o las personas que tienen muchos contactos. Aquí el capital humano y la red social es extremadamente importante. ¿Y quién pierde? Pues las personas que no tienen recursos o que no tienen apoyo. ¿Y en Dubái quién gana? Claro. Sí, o sea, digamos, si vas a Paraguay sin ni un centavo, puede ser que por ahí tengas la fortuna de haber caído en una buena empresa, de que te echen la manita, pero la vas a pasar mal. A diferencia de quizás en España, que te pueden ayudar un poquito más. Pero claro, si tenés mentalidad de emprendedor, tenés un capital, ni siquiera tenés que ser millonario. O sea, con que tengas un capital mínimo, ya puedes empezar a generar ahí a través de tu propio negocio, que no te van a estar oprimiendo con los impuestos, y ya empezás a moverte y de repente empezás a crecer con un capital que en otro país no sería posible. Pues los grandes empresarios, profesionales muy cualificados y la en gente Dubái. que tiene capital. ¿Quién pierde? Claro. Pues las personas que no tienen margen de error, las personas que son más pobres y que pues tienen trabajos más precarios. Aquí es donde los números empiezan a doler o a liberar, depende de para quién. En España, por ejemplo, el IRPF puede llegar a ser hasta el 47%, el impuesto de sociedades puede llegar a ser hasta el 25%, las cotizaciones empresariales son entre las más altas de la Unión Europea. Luego en Paraguay ya sabemos de que todo es el 10%, para todo, para el IVA, impuesto de sociedades y renta personal. Y además sabemos que tiene un sistema de territorialidad fiscal, que esto significa que si tú generas ingresos fuera de Paraguay, pero vives aquí o tienes tu residencia fiscal aquí, lo que pagas es cero por todo lo que has generado fuera del país. Por lo tanto, es un modelo súper atractivo para todas las personas que tienen negocios digitales, como nómadas digitales, emprendedores, infoproductores. Al final de cuentas, a mí se me hace algo que tiene sentido, porque si al final no estás haciendo un generamiento de plata como tal en Paraguay, o sea, Paraguay no te está dando dinero, sino que lo estás generando en otros países, pues lo correcto es que no pagues esos impuestos, porque en sí ya estás aportando al país
trayendo dinero de otros lados y gastándolo en Paraguay, porque estás viviendo ahí, porque consumís cosas de allí, el dinero no lo produces ahí, lo traes de otros lados y lo gastas en Paraguay. Tiene hasta lógica que no tengas el impuesto. ¿Esto aplicará también para YouTube? Nada más se lo pregunto. Es todo tipo de trabajos relacionados con una actividad online que se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Vamos a ver qué pasa con Dubái y con Paraguay. Si hacemos la comparativa, pues bueno, no todo lo que es low tax acaba siendo realmente interesante. En Paraguay la presencia física que te piden es de un día al año versus los más de 90 días que te pide Dubái para obtener tu residencia fiscal, ¿no? Coste de la instalación, que también es un tema bastante importante, ¿no? Dubái, por ejemplo, el problema que tiene es que te pide licencias y pagos bastante altos para poder acceder a tener allí la residencia. Y este es uno de los motivos principales por los que la gente acaba descartando Dubái. Aparte de la falta de naturaleza, que en ese sentido, lo siento, esto sí que no se puede conseguir ni por todo el oro del mundo. Esta naturaleza tan increíble que hay en Paraguay, pues no se puede tener en Dubái. Y llegados a este punto puedes llegar a pensar, bueno, yo pienso que Dubái va a ser mi vía de escape, pero espérate, porque hay una cosa que tienes que tener en cuenta. Aunque Dubái sea muy bonito, estos rascacielos, esto todo súper bien. Sobre todo, actualmente, no sé si Dubái es lo mejor. A ver, yo estoy grabando esto un 12 de marzo de 2026. Ella lo grabó antes de lo que está sucediendo actualmente. Entonces, la historia en Dubái ahorita mismo no es la mejor. Bien construido, tienes que tener en cuenta una cosa bastante trascendental. No es qué país se ve más bonito, sino en qué país todavía hay oportunidades de crecer. Vamos a ver este ejemplo. Dubái equivale a esto. Es un vaso totalmente lleno. Un vaso lleno ya no lo puedes llenar más, ha llegado a su tope. Si lo llenas más, acabará rebosando. Sin embargo, Paraguay está así, está a medias. Y todo este tramo del camino lo puedes llenar tú, son los años venideros, es todo lo que le falta por crecer. Así que tú tienes que elegir, ¿qué quieres? ¿Un país que ya sea un vaso lleno y que ya no se pueda hacer nada más? ¿O un país que está totalmente en pleno desarrollo? Ahí está la gran diferencia. Cada uno tiene que elegir cuál es el que le encaja mejor. Se ve que hoy el metro cuadrado residencial en zonas clave de Dubái, como Downtown, Dubái carísimos, Business Bay, se mueve entre $4.500 y $8.000, según los datos de Dubai Land Department. No estás comprando crecimiento, estás comprando un activo terminado. Paraguay, sin embargo, muestra otra cara. Sí que es verdad de que hay un montón de cables flotantes, las calles por construir, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo he dicho en muchos vídeos, sí, hay muchas cosas que tiene que mejorar, pero justamente ahí está el tema. Hay una plusvalía latente en todas estas cosas y justamente ahora... Pues sí, si compras un terreno en este momento, puede ser que en 10 años, con todo lo que está creciendo Paraguay, ese terreno que compraste ya no cueste lo mismo, sino que cueste hasta el triple, debido al crecimiento que ha tenido alrededor. Tanto la ANDE como el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo están poniendo un montón de millones de dólares para justamente arreglar toda esa parte de la infraestructura. Por lo tanto, si ya están en proceso y ya lo están haciendo, es cuestión de tiempo de que acabe siendo un país de primera. Así que tú dirás si quieres estar en algo que ya está todo hecho y que ya está por las nubes, o si quieres entrar ahora a jugar en un mercado que está en pleno desarrollo con todo el potencial de crecimiento que tiene. Y es que hoy el metro cuadrado aquí en Paraguay... Que también la gente podría decir es que es arriesgado porque no se sabe el tema del crecimiento a futuro, porque quizás no se llegue un presidente que tome decisiones erróneas y en lugar de ir creciendo todo empiece a ir en picada, que siempre cabe esa posibilidad en cualquier país, pero en los países de Latinoamérica como que está más latente. Pero si estás dispuesto a correr ese riesgo, yo creo que Paraguay es bastante estable. Está alrededor de $1.500 a $1.800 por metro cuadrado, así que nada despreciable, amigos. Vamos a ver algunos datos más. Y me gustaría ahora también ver un poquito el contraste entre España y Paraguay. Imaginemos un empresario o profesional que está generando 100.000 euros al año. En España, más o menos, tendría que pagar sobre la renta y el trabajo el IRPF del 19% al 47% según tramos. A partir de 35.200 euros ya entras en el 37%. Entre 60.000 y 300.000 el tipo sube el 45%. Aquí es cuando la gente dice, esto no puede ser. ¿Recordáis el chico del ejemplo que tenía 100.000 euros ganados anualmente? Pues ya está palmando el 45% de su facturación solamente en IRPF. Ahí súmale todos los impuestos indirectos y demás. Una masacre. Pero luego espérate que no hemos acabado aquí. Luego está el impuesto de sociedades, que es del 25% anual. Y a eso ya le
Los españoles y el tema de los impuestos los va a dejar con traumas definitivamente, sobre todo a las personas que quieren emprender o que quieren poner sus propias empresas. De verdad, sí, está siendo un trauma. Yo lo he escuchado en muchísimos españoles que dicen, prácticamente no me dejan poner un negocio en España, no puedo. Cuando yo intento crecer, el Estado me está ahorcando. Y lo he visto en muchas ocasiones que al final terminan yéndose a otros países. Tienes que sumar las cotizaciones sociales, donde España es el tercer país de la Unión Europea que tiene mayor carga empresarial, 34% por encima de la media comunitaria. Además, el IVA, que recordemos que es del 21%. La traducción, pues lo que te comentaba antes, de que contra más ganas, más te quitan, más ganas, más te quitan. Por lo tanto, es imposible generar realmente riqueza dentro del país. Pero vamos más allá de los números. Imagínate qué podrías hacer con todo ese dinero que te está quitando ahora mismo el Estado solo por vivir, o bueno, mejor dicho, sobrevivir en España. O sea, imagínate todo lo que podrías llegar a hacer con casi ese 50% que se te está comiendo el Estado. Por ejemplo, podrías reinvertir en tu propio negocio, en más marketing, más publicidad y así generar más ventas. Podrías construir un patrimonio real, tener inversiones, una buena cartera de inversión, tener propiedades, comprarte un piso, que ese es el sueño de mucha gente joven en España y es totalmente imposible. No me extraña. ¿Cómo va a ser posible si es que se te están quedando la mitad de los impuestos de lo que tú ganas? Es imposible así comprarse un piso. O simplemente cosas como comprar tiempo, que ese es el activo más importante de los ricos. Comprar tiempo, tiempo para disfrutar, para hacer las cosas que te gustan, para estar con la familia, para irte de vacaciones, tiempo para ti, para contratar servicios, para que otras personas trabajen para ti y no tengas que gastar tiempo de tu vida para hacer ciertas cosas. Eso es lo que al final acaba comprando el dinero. Y sí, tú podrías tenerlo si no estuvieras pagando todos esos impuestos en España. Imaginemos que tú quieres seguir viviendo en España, aunque te gusta mucho viajar, por ejemplo. Lo que sí que podrías hacer es tener tu residencia fiscal aquí en Paraguay y pasar menos de 6 meses al año, 183 días, en España. Y de esta manera podrías estar medio año en España y medio año donde quieras del mundo, tributando 0 impuestos. Pues esa es una de las estrategias que más hacemos nosotros. Si todo esto te está pareciendo interesante, suscríbete al canal. Ok, suena interesante. Yo no genero tanto como para andar haciendo eso, pero bueno, para los que lo generan puede ser algo interesante. Una decisión estratégica, es una decisión emocional. Y mudarte no te cambiará la vida. Lo que sí que te va a cambiar la vida es elegir un modelo de país que te vaya bien a ti por la situación en la que tú estás en este momento. España es seguridad en cobertura social pública. Paraguay es libertad operativa, crecimiento, desarrollo. The sky is the limit. Y Dubái es básicamente eficiencia y dinero. España te ofrece seguridad y te ofrece una cierta tranquilidad si eres una persona con poco. Sí, tal vez aquí yo lo pondría en mis palabras. España es para las personas que se quieren adaptar al sistema, quieren vivir siempre sin un crecimiento, si no tienen como visión a futuro y pues están acostumbrados a vivir tranquilos sin pensar en el futuro. No digo que esté mal, simplemente que hay personas que así viven y así son felices. Totalmente válido. Conozco muchas personas que llevan muchos años de su vida trabajando en el mismo lugar, en el mismo puesto y no se quejan. Pues para esas personas supongo que eso estaría perfecto. Para mí Dubái es para las personas que ya tienen mucho dinero, que ya hicieron riqueza, que tienen muchísima plata y buscan calidad de vida y seguir manteniéndose en ese estatus, en tener más negocios, pero sin margen de error, donde ya lo que van a invertir es porque saben que funciona, porque saben que ya hicieron lo suyo y simplemente van a seguir siendo ricos en Dubái. Y Paraguay es para las personas que quieren crear un futuro, que tienen una visión, que quieren hacer un emprendimiento, quieren poner un negocio, que viven a lo mejor de un negocio digital de otros países y simplemente quieren un país que les dé la oportunidad de crecer, de que no los agobie con los impuestos, donde aparte de todo, obviamente la gente es muy buena persona, te vas a llevar una experiencia increíble viviendo ahí como tal. No es perfecto, pero no vas a vivir mal. Creo que así puede ser. Con recursos, o un empleado, o un funcionario. Pero si eres un empresario o un emprendedor, te tienen frito. Luego, por ejemplo, Paraguay te ofrece libertad total. No tiene glamour, no tiene esa historia, esa belleza de España, ¿no? De esa antigüedad, de esos pueblos y esas ciudades tan bonitas y tan cuidadas, ¿no? Y tan obra del hombre, digamos. Pues eso aquí en Paraguay no está tanto, pero sin embargo tenemos una naturaleza espectacular. O sea, todo lo que no es obra del hombre aquí, desde luego, es una auténtica maravilla.
y no tendrá el mismo glamour, pero desde luego lo que sí que tiene es muchísima más libertad y muchísima más conexión con lo que es la parte más humana y más real de la vida. El contacto con la naturaleza, el contacto con los demás, la ayuda, la cooperación. La gente no está dividida. En España hay mucha gente que está muy dividida y todos lo sabemos. Y Dubái, pues bueno, es un poco el país de nunca jamás, lo definen así, como bueno, un lugar que está muy bien si tienes mucho dinero o si eres un profesional muy cualificado para ir a hacer dinero, pero bueno, la gente va un tiempo, vive la experiencia país de nunca jamás y luego se va con el dinero que ha generado allí. No es un lugar para echar raíces, no es un lugar donde la gente se ayuden mucho los unos a los otros. O sea, las personas que están viniendo de Dubái a vivir a Paraguay, que son muchos de nuestros clientes que están dejando Dubái para venir a vivir aquí, están valorando mucho esa parte social, esa parte de la naturaleza, esa parte de que no sea todo tan excesivamente caro, de no vivir en ese glamour impositivo o de esa riqueza tan superflua, ¿no? Que todo sea tan superficial. Les acaba cansando mucho el no tener vínculos reales, el no tener conexiones reales con las personas. Aquí, sin embargo, en Paraguay es como que es demasiado fácil hacer amigos. Yo creo que hay cosas que el dinero no compra, hay cosas que el dinero no te va a dar, que para llegar a entender eso, tenés que tener dinero. Si no tenés dinero, obviamente que el dinero sí te va a causar conflictos, porque si no lo tenés, sí hay problemas. Pero ya cuando lo tenés, te das cuenta que hay cosas que también importan y que te hacen falta, no solo se trata de dinero. Y esa persona te va a ayudar durante toda la vida en todo lo que tú necesites, sea de la clase social que sea y tenga los recursos que tenga. Cada país tiene su parte buena y su parte mala. Cada uno tiene que decidir cuál es el país que más le conviene por los objetivos que tiene, la situación en la que está y el propósito de vida que tenga. Por supuesto, si eres una persona que, como yo, quieres emprender, quieres crecer, quieres invertir, quieres ir más allá, quieres retarte a ti mismo, este es el lugar para hacerlo porque te lo pone fácil de todas las maneras posibles. Es bastante difícil que no te vaya bien en Paraguay. Realmente están todas las condiciones y lo tenemos todo a favor para que nos vaya bien. Sinceramente, yo aquí no podría decirles vayan a vivirse a tal país o los que viven en Paraguay quédense ahí para siempre. Sí, a lo mejor tu sueño es vivir otro tipo de vida, quizás un poco más glamurosa, por así decirlo. Puede ser que tu sueño sea vivir en otro país, yo no lo sé. Pero para las personas que están buscando un país donde crecer, donde no les pongan tantos tropiezos, donde sea relativamente seguro, no es que Paraguay sea el más seguro del mundo, pero a comparación de otros países de Latinoamérica está súper bien. Tiene sus detalles, como siempre lo he dicho, pero hay muchas personas que viven en otros países de primer mundo, por así decirlo, que ven a Paraguay como un paraíso. Y por algo será. Espero que les guste, les haya entretenido. Ya saben, si quieren algún asesoramiento o algo así, el canal de la amiga está en el link que yo les dejo en la descripción, donde está el video original. Ya ustedes se encargan de ver el video original. Espero que les haya gustado. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden, el botón unirse está disponible si me quieren apoyar. Si no, con que dejen su like, se suscriban, dejen un comentario, ayuda un montón. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Hasta luego. Bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.